Actualmente se desempeña como coordinadora de revistas científicas en el TEC, donde gestiona el portal de revistas institucional y la revista Tecnología en Marcha, impulsando la mejora de la calidad editorial, la adopción de estándares internacionales y la optimización de los procesos de publicación científica mediante tecnologías digitales. Christopher Montero Corrales es antropólogo y escritor. Tiene un doctorado en lingüística hispánica con énfasis en análisis de texto y teoría literaria por la Universidad de Zaragoza. Es académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, donde es el editor de Ísmica, revista de la Facultad de Filosofía y Letras, y de la revista Repertorio Americano. Cuenta con libros de poesía, narrativa y ensayo, además de una veintena de artículos en revistas académicas. Ha brindado talleres de escrituras creativas y académicas para varias universidades costarricenses. Ganó el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría 2018 en la rama de cuento. Y Evelyn Umaña Ramírez es licenciada en Biología y desde el año 2014 es coordinadora del Programa de Producción de Material Didáctico Escrito, PROMADE, instancia que produce los textos utilizados en los cursos de la UNED. Ingresó a laborar a dicho programa en 2010 como productora académica para textos de ciencias naturales. Ha recibido capacitaciones en edición de textos didácticos, mediación pedagógica y diseño universal para el aprendizaje, entre otras. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos mucho por estar aquí presentes y por su participación, y vamos a empezar primero con una exposición de parte de cada uno de ellos, de ellas, y después vamos a hacer una dinámica más de tipo conversatorio. Empezamos con Alexa Ramírez Vega, a quien cedo la palabra. Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a este conversatorio. Espero que sea de bastante provecho para todos. Bueno, la temática es sobre la lectura y la escritura. Yo me quise enfocar más que todo en la parte de la escritura, que es lo que he estado trabajando los últimos 14 años, o me he tratado de especializar. Y bueno, en todo ese recorrido siempre surge la pregunta de dónde nacen los textos, o cómo es que nace un libro, cómo nace un artículo científico. Todos estos libros que vemos publicados, ¿dónde es que nacen? Pues nacen como una pregunta muchas veces, como una idea, como una anécdota. Son cosas que nos pasan en la vida y tal vez las queremos publicar diciendo, bueno, esto puede servir para alguien, es una investigación que hice, lo quiero publicar. Entonces ahí es donde parte o donde inicia la escritura científica y luego la posterior publicación, ¿verdad? Porque primero tenemos que tener una idea, producirla y posteriormente ya llegar a publicarla. Entonces ahí es lo primero que tenemos que enfocarnos y en pensar de dónde es que nace esa escritura. Y si están aquí es porque están interesados posiblemente en escribir un artículo, una tesis, un libro o cualquier otro documento científico. Y en todo esto viene lo que es el proceso de escritura, el proceso de publicación. No culmina con la idea, no culmina con la escritura y tampoco culmina con la publicación. Eso es todo un proceso. Y una vez que yo escribo un documento, este no es final. Muchas veces pensamos que para presentar un documento a una editorial o a una revista tiene que estar totalmente terminado. Y no, el artículo o el libro se escribe y se reescribe varias veces. ¿Okay? Eso es algo también que me gusta mucho hacer énfasis. Entonces, en el proceso de un texto académico tengo que investigar primero o tener una idea de lo que voy a escribir. No es que las personas lleguen y se sientan en la computadora y empiezan a escribir y las palabras
fluyen. Ojalá fuera así, pero primero tengo que saber de qué voy a escribir, cuál es mi pregunta, cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero decir con este texto. Luego viene la parte de la escritura, que es donde ahí tengo que poner todas mis ideas de manera concreta, ¿verdad? Tengo que concretizar lo que quiero expresar. Y posteriormente la publicación. Y en ese proceso de publicación, ese documento que ustedes presentan inicialmente va a tener un montón de cambios. Normalmente lo que se presenta no es lo que se publica, siempre va a tener muchas mejoras. Y posteriormente viene la parte que vemos aquí en esta feria, la divulgación, porque el trabajo no termina con la publicación. ¿Cuál es la idea de publicar un documento, un artículo, un libro? Es que la gente lo lea. Eso es lo que yo siempre digo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que lo lean. Si yo escribo algo es para que alguien lo lea, ¿cierto? No para que se quede en un cajón, para que me decore la casa, no, para que la gente lo pueda leer. Y en este proceso del texto académico, sabemos que en la parte entre la escritura y la publicación, ese documento se va a hacer varias veces, se va a rehacer. Entonces la recomendación es, si voy a escribir un documento, puedo dejarlo descansar un tiempo y luego volverlo a leer y posiblemente le haga algunos cambios. Y luego ese documento, cuando lo presente a una editorial o lo presente a una revista, va a sufrir también cambios y se va a tener que volver a revisar y a reescribir. Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. Si escriben un documento, ese posiblemente no va a ser el mismo que se publique, siempre va a tener cambios o va a estar en ese proceso de reescritura. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la escritura es algo colectivo. Aunque yo escriba un artículo o un libro como autor individual, esa producción va a ser colectiva. ¿Por qué? Porque posiblemente se la voy a dar a un colega para que la revise. Si es una tesis, se la voy al tutor de tesis o a los lectores. Si es un artículo, se lo puedo dar a un colega para que me diga, mira, escribe este artículo y quiero saber tus recomendaciones. Si no se lo doy a nadie y lo presento a una revista, pues los revisores van a tener observaciones sobre ese documento que posiblemente tenga que incorporar. El editor también va a hacer sus aportaciones. El editor de la editorial o el editor de la revista va a hacer sus aportaciones al documento. Entonces, al final ese documento va a ser un conjunto de todas esas observaciones que hacen los diferentes actores a ese documento. Entonces, no es un documento que, aunque yo soy el autor único, digamos, sí, es una producción al final colectiva. Y todas esas retroalimentaciones son muy valiosas siempre de obtener en los documentos. Y cuando inicio entonces con esta escritura aparecen las famosas dificultades al escribir, porque tal vez vemos autores muy famosos o gente que escribe muchos artículos o que ya escribió una tesis y pensamos de claro, es que esa persona llegó, empezó a escribir y todo fluyó muy fácilmente, y no necesariamente es así. Entre las principales dificultades al escribir está, bueno, lo que le llama la página en blanco, que es al iniciar. Y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Tengo que hacer primero la introducción, o mejor hago la metodología, o si es una tesis, ¿por dónde comienzo? ¿Verdad? Y luego está enfrentarse a los rechazos editoriales, porque hay que enfrentarse. Todos hemos tenido rechazos de algo que escribimos. Todas las personas que han escrito artículos o libros se han tenido que enfrentar a un rechazo. El documento está muy débil, este documento no aplica la temática a donde yo lo presenté, o no es lo que se quiere en esa editorial. Entonces también eso es como un temor al que el escritor tiene que enfrentarse. Va a tener rechazos, va a tener observaciones y hay que saber aceptarlas de la mejor manera. Y si es observaciones que puedo incorporar y que mejoren mi documento, también hay que aprender a aceptarlas. Y luego está el síndrome del impostor, que ese es que pienso que mi documento o mi trabajo no es suficiente. Y no me atrevo a mostrarlo y no me atrevo a presentarlo porque pienso que ese documento no es suficientemente bueno para esa editorial, no es suficientemente bueno para esa revista. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tratar de enfrentarnos a ese miedo y apoyarnos con colegas o con personas del área que nos puedan decir, sí, el documento sí tiene cierto nivel, sí tiene cierta calidad. O también lo que hacen algunos
escritores o autores es tirarse al agua, que llaman. Presentar el documento y ver qué me dice la revista o ver qué me dice la editorial, y muchas veces ese documento es bueno, pero tal vez la misma persona se sabotea. Y en esta línea, bueno, algunas buenas prácticas para publicar. Después de que enfrentamos todo ese miedo, que ya nos atrevemos a escribir, viene la parte de publicar. Entonces, algunas buenas prácticas que me gusta siempre mencionar. Yo normalmente hablo de revistas, que eso es como lo que trabajo, pero también aplica para otro tipo de productos. Si van a publicar algún texto que tengan, elijan bien la revista o la editorial a la que van a llevar ese documento, que sea de renombre, que tenga cierta reputación, ¿verdad? Entonces eso sería como lo primero, para evitar engaños, ¿verdad? En el mercado hay editoriales que engañan a los autores, prometen tiempos de publicación muy rápidos, entre otras cosas, y no son de calidad, no son de renombre. En el área de revistas le llamamos revistas depredadoras, y también hay otro tema que se llama editoriales depredadoras. Si no saben qué son, lo pueden también buscar. Seguir siempre las normas de la editorial o la revista a la que quiero presentar mi documento o mi artículo. Eso es muy importante, y como respeto también a la editorial, hacerlo, y el proceso es más fácil cuando así se hace. Utilizar fuentes confiables y de fuentes que puedan comprobar, y citar correctamente. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se puede rechazar un documento porque está mal citado, porque no tiene fuentes confiables, y eso tal vez el resto sí está bueno. Hacer el envío por los medios que corresponden, ¿verdad? Y que les hagan una revisión del mismo. Y algo muy importante es hacer uso ético de la inteligencia artificial, y lo recalco porque actualmente eso es todo un tema en el campo editorial, ¿verdad? Y de una vez los invito para mañana, que tenemos una charla sobre este tema específico aquí mismo, a la 1 también, mañana, si les interesa ese tema. Hagan un uso ético, ¿verdad? Eviten que la inteligencia o las herramientas les escriban los textos, y lo más importante, verifiquen cualquier información o cualquier texto que alguna herramienta de inteligencia artificial le genere. Si quieren más información, mañana tenemos una charla específica de ese tema. Y tener o normalizar la firma, o cómo van a poner su nombre. Por favor, se escribe siempre que ese nombre lo escriban de la misma forma, o tener una forma de escribir su nombre. Parece un poco obvio, pero así es como debe hacer para posicionar su nombre como autores. Y finalmente, lo que les quiero comentar es un poco del proceso editorial. Una vez que ustedes tomaron todo eso en cuenta, envían su documento a la editorial o revista, saben que tienen que enviarlo por los medios que corresponden. La revista o editorial tiene un tiempo de revisión. Normalmente ese documento va a ser revisado por expertos en el área, y les van a dar esas recomendaciones que les contaba, o lo pueden rechazar. Entonces tenemos que también pensar que ese documento puede ser rechazado. Y posteriormente que se hacen observaciones, el autor debe de incorporarlas, y ya luego está lo que es el proceso de lo que es la publicación. Y finalmente, lo que es el proceso de divulgación, ¿verdad? Esa sería la última etapa, que también es muy importante a la hora de escribir y de publicar, ¿verdad? No se termina, la escritura no termina cuando se publica el libro. Hay luego que salir a mostrarlo, a que la gente lo compre, a que las personas lo lean. Si entro a Google Scholar y busco información, que aparezca mi libro, que aparezca mi artículo. Al final esa es la idea. Si depende del idioma en que lo haya escrito, eso también influye mucho en que ese documento se lea o se venda al público objetivo. Compartirlo con sus redes de contactos una vez que lo publican. Normalmente en las ferias se hace lo que son las presentaciones de los libros, entonces eso también ayuda mucho a difundir ese conocimiento. Y ya para terminar y darle espacio a los otros compañeros, algo que siempre me gusta mencionar, esta frase que dice que la ciencia que no se ve no existe. Si yo escribo algo y lo guardo en un cajón, lo dejo en mi computadora,
es como si no lo hubiera hecho. Entonces ahí también hay que saber sacar esa información que tengamos, la tesis que hicimos, si queremos hacer un artículo de ella, si la queremos publicar, la tenemos también que divulgar, porque eso que tenemos en la mente o que queremos hacer, al final no hacemos, no se va a ver si no lo concretizamos en un proyecto específico, un libro, un artículo o una noticia. Entonces esa es mi frase final para motivarlos a que escriban y a que publiquen. Eso sería el tema. Bien, muchísimas gracias a Alexa por su participación, por ofrecernos sus ideas y su conocimiento. Vamos a escuchar ahora la intervención de Christopher Montero Corrales. Adelante, Christopher. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a la organización de la FILU por este espacio. Voy a entrar por la cocina, esto lo tenía para el final, pero siguiendo lo que la compañera Alexa dice, me parece importante. Evaluador 1. La introducción es poco clara y precisa en cuanto a la relación entre lo dionisiaco y la noción de escritura desde la apreciación del uso del espacio en blanco. La relación ensayo-poesía está simplemente mencionada y no discutida, sobre todo en su vinculación epistemológica. El segundo apartado, en el cual se relaciona la literatura argentina y la tradición occidental en poesía respecto al tema de interés del artículo, es breve, escueta y por momentos general. No se caracteriza el texto estudiado en cuanto a su contexto de producción y a su relación con el resto de la obra de Hugo Múgica. Evaluador 2. El escrito presentado carece de relevancia científica. Aunque se muestra con el calificativo de ensayo, no supera la entidad de simple nota o brevísimo comentario. El desarrollo del tema lo debilita hasta finalmente restarle todo posible interés intelectual. La redacción es pésima, dando a ver una arbitraria disposición de signos ortográficos, incluyen el cuerpo del texto hasta 7 citas que únicamente cumplen una función de acúmulo espacial sin que de sus referencias se siga particular reflexión teórica. La bibliografía es manifiestamente insuficiente. Lo que les acabo de leer son 2 evaluadores que comentaron un texto mío, uno de mis primeros textos. Entonces, siguiendo la misma, uno de los consejos que decía la compañera, por favor, perdámosle el miedo a que nos corrijan, critiquen, etc. Más bien veamos una oportunidad en los textos para eso. Me sucedió cuando estaba haciendo una maestría en Argentina, me ha sucedido posteriormente, me sucedió en una revista en México en la cual quería publicar antes del doctorado, usé las recomendaciones para finalmente tener un doctorado con la máxima calificación. Entonces, por favor, nada de lo que escriban se pierde realmente por una crítica y es parte del proceso. Solo que otra de las características, por supuesto, es que no se habla mucho de todas las frustraciones, fallos, procesos que no salen bien en el proceso de escritura académica, y bueno, que voy a decir ahorita por qué también suceden esas cosas. A partir de este abrebocas, creo que es justo el nombre de este conversatorio, ya que también alude a la palabra receta. Y por supuesto que a veces cocinamos con más conciencia que otras de los pasos que estamos siguiendo o superando para poder comer o invitar a la mesa. Particularmente creo que cabe muy bien si entendemos la escritura académica, por lo general los papers o artículos científicos, imbuida en un proceso de estandarización retórica de la escritura, de receta, que es decir, de la forma como escribimos la ciencia o la producción académica. El mismo Bakhtin
planteaba que los géneros complejos, como son los géneros científicos, no serán un género discursivo que facilite la materialización de las individualidades, es decir, eso que conocemos como el estilo propio. Parafraseando a Mariátegui, la escritura académica tiene necesidad estricta de forma. Escribir académicamente es en gran parte una cuestión de forma, de rumbo y objeto. Es decir, si entendemos la escritura académica únicamente centrada en los papers o artículos científicos, pasaremos estrictamente por el rumbo y forma de la estructura INRAD, que es introducción, teorías y métodos, resultados y discusiones, y sus adaptaciones en subtítulos. Por ejemplo, en vez de marco metodológico, ¿cómo lo hicimos? O ¿cómo caminamos juntas? Esto depende de las finalidades políticas y estéticas que consideramos y de las decisiones que tomemos, pero eso sí, con poco margen de acción retóricamente hablando, es cierto. Otra de las características constitutivas de esta forma de los artículos científicos, y digo constitutivas porque no solo es por su función comunicativa, no solo es transmitir resultados de investigación, sino que para que un texto parezca científico y que promueva un texto despojado de toda vibración personal, como lo decía Bourdieu, o también Einstein planteaba que la característica de la escritura científica es, por supuesto, que está exenta de toda emocionalidad, se debe usar la exposición de sus credenciales teóricas y metodológicas, es decir, esta capacidad del texto de reflexionar sobre sus propios materiales teóricos y conceptuales. Nosotros lo vemos en los resúmenes, en los abordajes metodológicos, decir cómo se van a hacer las cosas o cómo se hicieron. Un caso emblemático de esta universidad en este aspecto es el paso de la revista Repertorio Americano como revista cultural como revista académica. Se ganó en sofisticación académica e intelectual, analítica, pero tuvo una consecuencia: se perdió en contacto con las personas, con el público en términos generales. Otro caso, la revista Cuadernos Americanos de México, también fue revista cultural antes de incorporarse a la UNAM. Vean que ellos dicen, ellos ponen el resumen y las palabras clave que nosotros lo vemos siempre de primero en un texto científico o académico, ellos los ponen hasta el final del texto, cumplen el requisito, pero no están dispuestos a detener al lector o lectora en la explicación de sus materiales teóricos y conceptuales ni en palabras clave. Entremos al texto. Y tiene otra característica: prohíbe explícitamente el inicio de un texto académico como este artículo trata de. ¿Por qué? Porque, por supuesto, dependen de la tradición y ellos están centrados en una revista que ha reivindicado el ensayo. Por supuesto que tienen que adaptarse a formas contemporáneas de indexación, resúmenes, palabras clave, estandarización, sí, y en la medida de lo posible dicen, por favor, dejemos de usar esa frase, este artículo trata, que yo la he usado muchísimas veces, por supuesto, y que también sé que es una frase retóricamente poco atractiva. La tradición. No es lo mismo publicar en 1905 sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento de Albert Einstein, constituido no solo por los ejes Y y X y fórmulas, sino por muchísima narratividad. Es decir, un texto emblemático de la ciencia también fue constituido por muchísima narratividad, por una retórica que conversaba con el lector y que
cabe preguntarnos, ¿hemos perdido narratividad en la producción académica científica y cuáles son las posibles consecuencias? ¿Se encuentra relacionado esto con la crisis de narratividad, con la pereza de narrar y de una narrativa que transforma el mundo con aura, como lo dice Byung-Chul Han? El nacimiento de los textos académicos, otra característica, tiene un escenario constituyente para este caso. ¿Cuál? La vida universitaria. No solo en el marco de la docencia, extensión, investigación y producción, sino en el marco de la sociedad de América Latina y Centroamérica, donde la mayoría de publicaciones se realiza por parte de las universidades, un campo de presiones, demandas y tradiciones que constituye a este Homo académicos centroamericano o costarricense, para recordar el libro de Pierre Bourdieu. Un recordatorio: para el 2021, según el Simon Ranking, la producción centroamericana por país contabilizaba para Centroamérica un total de 7.803 publicaciones de 29 universidades centroamericanas, y de esa producción el 74,50% pertenecía a universidades miembros del SUCA, solo con datos de Scopus. En medio de las luchas por presupuesto, de las restricciones presupuestarias, de la ley de empleo público, del congelamiento de salarios, y donde el ascenso en los regímenes de carrera académica se vuelve una motivación legítima de justicia salarial, en los regímenes académicos que así lo permitan, y un reconocimiento a la UNA por la figura de asignación salarial que equipara salarios de interinos y propietarios con un mérito similar, es importante perfectamente que la escritura académica también está ligada en este momento histórico a ganar derechos, y es una característica de universidades públicas. ¿Por qué? Recordemos que el reglamento de carrera profesional que se usaba en el servicio civil para el trabajo de ministerios del gobierno central reconocía puntajes por publicaciones, pero se eliminó con la ley 9635 y el decreto 42945-H. Fortalecer la diversidad de escrituras puede brindar, por supuesto, mayor impacto social, que es fundamental. En el Instituto de Estudios Latinoamericanos, donde yo trabajo, y el compañero Abner, que está presente, tenemos 4 revistas académicas: Repertorio Americano, Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, Temas de Nuestra América, y la Revista Hídrica. Y para que tengan un dato, del 2024 a hoy hemos publicado 206 textos entre ensayo, poemas, cuentos, semblanzas y, por supuesto, artículos académicos. Otra recomendación: si uno quiere mejorar su escritura académica o del ámbito profesional, no hay mejor manera que leer los textos fuera del campo propio, que nos permitan conocer diversas formas textuales. Para finalizar, también me parece que esta receta de escrituras, o la cocina de la escritura académica, incluye el miedo. Miedo a la exposición frente a sus pares, miedo a la exposición frente a sus profesores, miedo a construir una imagen no potable en las relaciones laborales, miedo a la corrección de un dictamen negativo que nos pone en entredicho como personas investigadoras. Parte de esto, y que exploró Howard Becker, es la necesidad por la construcción de un nombre académico, palmarés y reconocimiento que permita una mejor posición. Para finalizar, finalizo diciendo que las recetas no solo nos ayudan para finalizar un proceso, sino que también nos dan muestra de cómo ha sido esa forma o pasos en el devenir histórico, y que la escritura académica no está exenta de esas características, por más efecto de cientificidad, objetividad o estandarización, o como prefieren llamarlo.
la escritura académica construye y proyecta una imagen ideológica y representaciones de impacto social que vale investigar y tener conciencia. ¿Cuáles son las formas y límites de esta escritura académica en este contexto? Nos permiten los papers retomar las narrativas políticas, qué tanto nos permiten ser trágicos y refundar la polis, cuál es la forma de la escritura académica que nos permite hacer catarsis. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a Christopher Montero por su participación, por sus palabras. Y vamos a escuchar ahora a Evelyn Umaña, que nos va a hablar de esta modalidad tan sui generis, ¿verdad?, que tiene la UNED de producción de texto didáctico. Adelante, Evelyn. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde en esta sala. En la Universidad Estatal a Distancia, la educación es basada en un sistema, pues, como lo dice la palabra, a distancia. No hay lecciones presenciales, muy distinto a las otras universidades estatales. No es fácil, no es difícil, es un proceso que requiere disciplina y también, bueno, pues muchas ganas de aprender. Y en el programa de producción de material didáctico escrito, el cual yo coordino y en el que me enorgullece estar hoy rodeada de ustedes, especialmente de dos de mis compañeras productoras académicas, somos parte de esa colaboración con el estudiantado y con la academia al elaborar materiales didácticos hechos especialmente para esas necesidades de aprendizaje. En PROMADE, como se le conoce en la UNED, a nuestra oficina, hemos utilizado la comparación de nuestro proceso de producción con la construcción de una casa o un edificio, no antes con una cocina, pero como hoy estamos en una cocina, entonces, bien, vamos a trasladarnos hasta ese espacio y vamos a preparar entonces, o más bien explicar, cómo es el proceso de elaboración de platos hechos a la medida. Así como hay personas que tienen ciertas necesidades alimenticias o restricciones alimenticias y necesitan tener un condimento especial o un ingrediente no incluido en esa preparación, en esa receta, entonces pues así tenemos que analizarlo previamente con las personas de la academia. Las asignaturas de la UNED están a cargo de una persona encargada de cátedra. Ahí es donde nace esa necesidad de escritura, donde nace la idea de crear un texto académico. Pues de ahí, cada asignatura de la UNED tiene un diseño curricular, donde están los contenidos de esa asignatura, los objetivos de aprendizaje, cuáles son esas necesidades de formación de esa persona estudiante dentro de un plan de estudios para una carrera. Bien, entonces la cátedra nos solicita una producción de un material didáctico. Hago aquí un punto aparte para explicarles que en PROMADE tenemos varios tipos de materiales didácticos, así es como les llamamos. Por supuesto, el libro académico, al cual le llamamos unidad didáctica, es nuestro principal producto y es el que se llega a publicar gracias al apoyo de nuestros compañeros en la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Los otros materiales didácticos que trabajamos, también hechos a la medida de esas necesidades curriculares de las asignaturas, no se llegan a publicar porque son textos pequeñitos, muy puntuales. Por ejemplo, la cátedra puede requerir un libro de texto que no haya sido elaborado en la UNED. Entonces, como no está hecho para estudiantes que aprenden a distancia, necesitamos una guía de estudio en donde esté la parte de mediación. ¿Cuáles son las pautas que tiene que tomar en cuenta esa persona estudiante para leerse ese libro? También podemos tener manuales de laboratorio para todas esas asignaturas que sí lo requieren, de ciencias naturales, especialmente de agronomía, química, física, y también tenemos antologías didácticas que se componen pues, de una serie de recursos elaborados por otras personas autoras y que se tienen que adecuar a las necesidades de aprendizaje de una asignatura. También tenemos materiales complementarios, los cuales vienen, como la palabra lo dice, a complementar un contenido que tal vez no está presente en otra serie de recursos didácticos.
que muchas veces estos mismos recursos pueden ser elaborados dentro de nuestra institución en los programas hermanos de nuestra Dirección de Producción de Materiales, como objetos de aprendizaje, materiales electrónicos multimediales, también pueden ser videocomunicaciones, videoconferencias, también algún audiovisual, un documental o un material de video o de audio específicamente, y con el texto complementamos. Pero bueno, vayámonos entonces a cocinar una unidad didáctica. ¿De dónde entonces surge esta idea? Les mencionaba que de la cátedra. En Promade no escribimos los libros, nosotros somos un tipo de editor, nos llamamos productores académicos. Somos editores académicos porque tenemos una función un poquitito más elaborada de acompañamiento, de guía, de asesoramiento, de investigación. Pues por supuesto, tenemos que trabajar muy bien de la mano con la academia. Ustedes como futuros profesionales o como profesionales que ya son y con intenciones de escribir en algún momento un contenido académico, no se asusten, ¿verdad? ¿Cuáles son esas prácticas o qué tengo que hacer? Voy a llevar un material ya previamente escrito, me lo van a revisar. Funcionamos un poquito diferente porque vamos primero a darles una inducción de qué es exactamente lo que vamos a desarrollar en ese libro, en esa unidad didáctica, la cual pues tiene una estructura diseñada para el aprendizaje a distancia. Necesitamos entonces brindarles las pautas de cómo elaborar esa escritura, paso a paso, capítulo a capítulo. Vamos también a acompañarlos en la parte de cuáles van a ser esas estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje. Si bien la persona autora, que es seleccionada por la persona encargada de la asignatura de la cátedra, tiene que facilitarnos. Muchas veces son docentes de la misma institución, muchas veces son también personas externas que tienen ese currículum, esa formación académica que les va a permitir escribir. No tienen que tener experiencia escribiendo, no tienen que tener publicaciones, pues es un plus, claro, ¿verdad? Es muy bueno. Sin embargo, aquí los vamos a formar, vamos a ir paso a paso, como les digo, y lo principal es tener la disposición de tiempo. Es muy, muy importante que puedan tener también las ganas de que con su escritura, con lo que ustedes van a desarrollar en ese texto, van a ayudarle a personas estudiantes a conocer más de ese tópico, de ese tema, que también ese libro lo van a tener a futuro para poder incluso impartir sus lecciones, para poderlo utilizar de ejemplo. Vamos a ponerles estrategias de aprendizaje como estudios de casos, situaciones de la vida real, en donde usted como futuro profesional, señor autor, póngase o señora autora, en los pies de esa persona estudiante, en dónde se va a desempeñar a futuro, qué va a hacer, con cuáles comunidades se va a relacionar, y por supuesto en la parte de otros ejes que también se incluyen dentro del diseño curricular, como la parte ambiental, derechos humanos, género, también la inclusividad, también el trabajo con territorios dentro y fuera de nuestro país. Pues bien, el proceso entonces conlleva una serie de pasos en donde les vamos a ir guiando, como les mencionaba, y finalmente vamos a contar con la asesoría de otras personas que les van a revisar. Vamos a tener un especialista en contenidos, alguien que sabe lo mismo que esa persona autora, que también nos va a asesorar. Los productores académicos no somos todólogos, no sabemos de todas las asignaturas. Pues bien, sabemos de secuencia, lógica, sabemos que los objetivos de aprendizaje deben cumplirse, pero la parte técnica de ese contenido tiene que ser asesorada por la persona encargada de la asignatura, por la persona especialista en contenidos, que vienen siendo como nuestro pequeño consejo editorial, que les van a decir esto va, esto no va. Por supuesto, el uso correcto del idioma, por supuesto que también revisar que la información que está ahí es valedera, que las citas que se han utilizado sean las que corresponden, que se haga también un uso correcto de la información de otras fuentes. Toda producción didáctica tiene un contrato que firma esta persona autora y la universidad, porque ahí dejamos en claro cuáles son los derechos de autor, la propiedad intelectual, y que también la persona se hace responsable por hacer un uso correcto, ético, seguro de la inteligencia artificial y de otros recursos.
usted, autor, viene a cocinar hoy, viene a poner su creatividad en la elaboración de este plato, entonces haga lo que usted sabe hacer. Nosotros lo asesoramos, lo acompañamos y finalmente con el apoyo de las personas de la editorial, productores gráficos, también toda su creatividad puesta para el diseño final de esa obra, para que luego sea publicada y puesta a disposición de los estudiantes de la UNED como en primera instancia, pero posteriormente también para el público en general. Entonces, bueno, tenemos un proceso un poco diferente de elaboración de materiales didácticos, siempre al servicio del territorio nacional y muchas veces de estudiantes o de personas interesadas en adquirir los libros de la UNED en universidades privadas, en universidades fuera del país. Así es que para nosotros es un honor poder colaborar con la formación del estudiantado y también de brindar más contenidos al acervo académico cultural que tiene nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a Evelyn Umaña por también su participación, por sus palabras desde su experiencia. Se nos va rápidamente el